Buenas tardes, compañeros y maestros. El día de hoy mi compañera Carla Sofía Vallejo Anguiano y su servidora Yadira Sarali Medina Martínez del grupo 414 les estaremos hablando sobre tres temas muy interesantes de la física: el principio de Pascal, el principio de Arquímedes y el equilibrio de líquidos superpuestos. Principio de Pascal. El principio de Pascal dice que al ejercerse una presión sobre un fluido, ésta se ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones y cada parte de éste. Los fluidos se pueden clasificar en dos tipos de acuerdo con su comportamiento cuando se ejerce una presión sobre ellos. Fluidos comprensibles, que son los que pueden expandirse o comprimirse dependiendo de la presión que se ejerce sobre ellos, y los fluidos incomprensibles. Estos fluidos no cambian su volumen por efectos de la presión. El principal problema de la aplicación del principio de Pascal es la prensa hidráulica, que está formada por dos recipientes de paredes rígidas, cada uno con un líquido sin comprimir y ambos tanques conectados en la parte inferior, como se puede ver en la imagen. La característica especial de este sistema es que un tanque es mucho más pequeño que el otro. Gracias a que están conectados, la presión es la misma en ambos lados. La fórmula para resolver los problemas es la presión es igual a la fuerza sobre el área. Ejemplo, calcula la fuerza y la presión ejercida en un émbolo si sabemos que la fuerza resultante es de 42 newtons. El émbolo mayor tiene un radio de 55 centímetros y el émbolo menor tiene un radio de 22 centímetros. Primero convertiremos los centímetros a metros. Después calculamos la superficie. Émbolo mayor. Multiplicamos 3.14, que es el valor de pi, por 0.55 elevado al cuadrado, que nos da como resultado 3.14 por 0.3025 es igual a 0.950 metros cuadrados. En volumen, 3.14 por 0.22 elevado al cuadrado nos da como resultado 3.14 por 0.0484, que nos da como resultado 0.152 metros cuadrados. El siguiente paso es calcular la presión. Para esto despejaremos la fórmula de la fuerza, por lo que nos quedaría como presión es igual a fuerza sobre superficie. Sustituimos los valores y quedaría presión es igual a 42 sobre 0.950, nos da como resultado 44.21 pascal. Finalmente se calcula la fuerza aplicada. Sustituyendo valores en la fórmula nos queda fuerza es igual a 44.21, .152 es igual a 6.72 newtons. Principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. La explicación del principio de Arquímedes consta de dos partes. Número 1. El estudio de las fuerzas sobre una porción de fluido en equilibrio con el resto del fluido. Y 2. La sustitución de dicha porción de fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y dimensión. Ampliamos el principio de Arquímedes a un cuerpo sumergido en un fluido en rotación. Porción de fluido en equilibrio con el resto del fluido. La fuerza que ejerce la presión del fluido sobre la superficie de separación vendría siendo igual a la profundidad, donde P solamente depende de la profundidad y ds es un elemento de superficie. Puesto que la porción de fluido se encuentra en equilibrio, la resultante de las fuerzas debidas a la presión se debe anular con el resto de dicha porción de fluido. A esta resultante la denominamos empuje, y su punto de aplicación es el centro de masa de la porción de fluido, denominado centro de empuje. De este modo, para una porción de fluido en equilibrio con el resto. Y así es como se cumple. La fórmula es: el peso de la porción de fluido es igual al producto de la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad, y
por el volumen de dicha porción. Ejemplo: sobre un recipiente lleno de agua, se sumerge completamente un objeto que desplaza un volumen de 0.078 metros cúbicos de agua hacia afuera. Si tomamos en cuenta la densidad del agua, que vendrían siendo 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, debemos determinar la fuerza de empuje que ejerce el objeto sobre el agua. Los datos que nos da el problema es el volumen, que vendrían siendo 0.078 metros cúbicos. La profundidad, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos pide que determinemos el empuje. Nuestra fórmula es: empuje es igual a presión por volumen por gravedad. Sustituimos los valores y nos queda que 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por 0.078 metros cúbicos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos 2 metros cúbicos, por lo que estos se cancelan. Entonces, seguimos con nuestra fórmula. 1000 kilogramos por 0.078 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Nos queda 78 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos da como resultado 765.18 kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Cuando tenemos los kilogramos y que tengamos que multiplicarlos sobre metros sobre segundo al cuadrado, estos vendrían siendo newtons, por lo que nuestro empuje como resultado es 765.18 newtons. Equilibrio de líquidos superpuestos. La estática nos sirve para conocer las presiones y fuerzas en el seno de los fluidos en reposo. Los fluidos generan una acción sobre los sólidos que se encuentran en su entorno, que producen fuerzas y pares que deben ser estables. Ecuación fundamental de la estática de fluidos. Mediante el manómetro vamos a medir las presiones sobre la cara superior e inferior del bloque sumergido. La cara superior está en el aceite a una profundidad. La presión será igual a la atmosférica, más la correspondiente a la altura y de aceite. Y aquí tenemos su representación en la fórmula. La cara inferior está en el agua. La presión será igual a la presión atmosférica, más la correspondiente a la altura de aceite, más la correspondiente a la altura de la columna de agua. Y seguimos desenvolviendo nuestra fórmula. La fuerza que ejerce el fluido sobre dichas caras será el producto de la presión por el área de su superficie. Y como podemos ver en la figura, para que haya equilibrio se tiene que cumplir ¿qué? Y tenemos nuestra fórmula desarrollada. Introduciendo los valores de las presiones, que vendría siendo P1 y P2, en esta ecuación, y teniendo en cuenta que masa es igual a densidad por la altura por superficie. Despejamos el valor de X. Ejemplo: si tenemos los datos que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, la densidad del aceite es 800 kilogramos sobre metros cúbicos y la densidad del mercurio es 13.550 kilogramos sobre metros cúbicos, si la cara superior está a 22 centímetros de la superficie, la presión debida al aceite es: presión 1 es igual a 0.22 centímetros por 9.8 por 800, que nos da como resultado 1724.8 pascales. Este resultado se divide entre la densidad del mercurio por la gravedad, que nos da como resultado 0.013 metros, que sería igual a 2 por 0.65 centímetros en el manómetro. Si la cara inferior está a 42 centímetros de la superficie libre, 35 centímetros y 7 centímetros de agua,
La presión debida a ambos líquidos es: presión 2 es igual a 800 por 9.8 por 0.35 más 1000 por 9.8 por 0.07 nos da como resultado 3430 pascales. Este resultado se divide entre la densidad del mercurio por la gravedad, que nos da como resultado 0.026 metros, que es igual a 2 por 1.3 centímetros en el manómetro. En el equilibrio se cumple 1724.8 por la superficie más la presión por la superficie por 0.2 por 9.8, que nos vendría dando como resultado 3430 por la superficie. Se obtiene densidad es igual a 870 kilogramos sobre metros cúbicos, pero convirtiéndolo a gramos es 0.87 gramos sobre centímetros cúbicos. Eso es todo por nuestra parte. Gracias por su atención.